7 de la mañana, 45 minutos. Mucha atención en la Casa de Nariño, Felipe. Acaban de citar a Consejo de Ministros, será al mediodía, para definir los detalles y el alcance y el contenido de los decretos de conmoción interior y de emergencia económica anunciados anticipadamente por el presidente Gustavo Petro. Tienen que llevar la firma, Felipe, todos los ministros, ¿no? Sí, sí. Yo, pues, esperar a ver qué pasa en ese Consejo de Ministros, pues que les presenten el decreto, porque por lo que le oímos ayer al Mintic saliente, al doctor Liscano, no tienen ni idea en qué sentido viene el decreto. No, Felipe, es que he consultado desde ayer a varios ministros y los ministros no saben, no hay mayor información. Bueno, pero... El de Hacienda, por ejemplo, no sabe. La de Justicia no sabe. Así que los ministros están, bueno, los van a enterar. No quiero imaginarme qué pasa, poco probable, en caso de que algún ministro no esté de acuerdo pues con la figura. Pues están en pleno remesón ministerial. Si el ministro está en desacuerdo, pues tendría que Por eso, pero claro, como harían en cualquier gobierno. Pero el sentido... además coincide con el remesón ministerial y están sacando ministros, o sea que queda perfecto. Cualquier gobierno. Ahora, eso tiene una razón de ser, El sentido de que se necesiten las firmas de todos los ministros es para que haya un consenso alrededor de la manera extraordinaria como se va a gobernar. Claro, es un consenso político, digamos, el que busca la Constitución. ¿Y cuál es el ministro porque está pensado? Porque está pensado para gobiernos de coalición, ¿no? Por ejemplo, para el Frente Nacional, cuando había la mitad liberales y la mitad conservadores, o después del Frente Nacional, cuando la Constitución decía que al partido que quedaba de segundo tocaba darle una representación adecuada y equitativa en el gabinete. Entonces, claro, se necesitaba que hubiera acuerdo político, básicamente entre los partidos liberal y conservador, para que los ministros firmaran el decreto de la declaratoria. Pero ahora que esas coaliciones no existen, pues pasa lo que estamos diciendo aquí un poco en Sorna, que es, pues sí, el que no quiere firmar, pues lo cambian y ponen a uno que sí quiera firmar. Entonces, ese se ha vuelto más un trámite que la razón fundamental que tenía, que era buscar un acuerdo político. 7 de la mañana, 47 minutos, sobre lo que viene hoy alrededor de la conmoción interior y de la emergencia económica. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, lo más esperado hoy en Colombia, y le digo lo más esperado porque no solo es por los gobernantes, los sectores políticos, sino incluso la gente, son los decretos con los que se haga oficial el anuncio del presidente Gustavo Petro, la declaratoria de estado de conmoción interior y de emergencia económica. 2 decretos que están esperando en el Congreso de la República, pero también los ministros mismos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta mañana hemos conversado, primero el ministro del Interior ha dicho que espera tener y conocer el alcance de los decretos para poder saber el alcance jurídico, político, social, de orden público y, claro, económico que tenga esta declaratoria de conmoción interior y de emergencia económica. Y también el ministro de Hacienda, el doctor Diego Guevara, nos ha dicho que espera hoy en el Consejo de Ministros que fue citado al mediodía, poder revisar estas declaratorias con el presidente de la República directamente y que así podrán saber esos alcances. Al doctor Guevara, particularmente por ser el ministro de Hacienda, pues necesita los decretos para entender el alcance económico que tengan estas medidas. Los decretos, Néstor, están en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de la doctora Paula Robledo. Es cuestión del Consejo de Ministros de hoy, que les repito, fue citado al mediodía, para que el país pueda conocer esos decretos, tienen que llevar la firma de todos los ministros. Además, nos han dicho que como no conocen esa claridad, ellos adentro en el gobierno esperan la reunión de hoy con el presidente Gustavo Petro. Tal como se lo contó al país el saliente ministro de las TIC, Mauricio Liscano, todo el gabinete lo que sí sabe es que se necesitaban medidas, facultades extraordinarias para resolver la situación del Catatumbo, que al menos eso fue lo que desde el fin de semana les dijo el presidente de la República, Gustavo Petro. Ahora, el alcance que esto tenga, muy importante en materia jurídica, política y económica, va a escucharse y a definirse hoy al mediodía. Y le hago énfasis en el alcance económico porque, Néstor, sin duda serán esos decretos que prepara la Secretaría Jurídica las que determinen qué va a hacer el gobierno, el presidente Gustavo Petro, con esas facultades especiales que le otorga, por ejemplo, la conmoción interior. Una conmoción interior que le permite desde restringir libertades,
prohibir, por ejemplo, movilizaciones, ordenar toques de queda, quitarle facultades a alcaldías y gobernadores, crear nuevas instituciones o entidades, dependiendo la necesidad, en este caso, para resolver la guerra del Catatumbo, hasta crear nuevos impuestos, y ese es uno de los temas, una de las almendras que se va a discutir hoy en el Consejo de Ministros. ¿Qué impuestos que tienen que ser transitorios van a crear vía estas dos declaraciones, la declaratoria del estado de conmoción interior y la de la emergencia económica? En los impuestos hay que dejar claro que estos estados excepcionales en Colombia, que nunca se habían decretado los dos juntos, le permiten al gobierno declarar nuevos impuestos o hacer modificaciones al presupuesto. Eso sí, eso solo rige en la vigencia actual, en la vigencia fiscal actual, o hasta que se acabe el alcance de los decretos, que por ejemplo en el estado de conmoción interior es de 90 días. Solamente la ley abre una puerta muy pequeña para que un impuesto en la figura de emergencia económica se vuelva permanente, y es que lo apruebe el Senado. Pero en el Senado y en la Cámara, finalmente, Néstor, también esperan los decretos para saber cuál es el camino a seguir. Acaba de trinar en su red social en X Jaime Raúl Salamanca, el presidente de la Cámara de Representantes, dice que es importante, primero, conocer los decretos legislativos para luego saber cuál es el camino a seguir en el control tanto político como jurídico que tienen estas figuras. Así que lo sabremos, Néstor, hoy después del mediodía en el Consejo de Ministros. Muy bien, Camila, gracias, Felipe. Lo que va a ser interesante es la motivación, porque este será también el sustento ante la Corte Constitucional. Se necesitan estos decretos con este alcance extraordinario, vía conmoción y emergencia, para arreglar la situación del Catatumbo. Eso es lo que tendrá que responderle el gobierno a la Corte Constitucional. Yo diría que ninguno de los dos, ni la declaratoria de emergencia económica, porque no hay un hecho sobreviniente. Esto ya lo decía temprano Ricardo Espina, de esto se sabe, esto ya lo había dicho la Defensoría, ya lo habían dicho las propias fuerzas militares, en fin, hecho sobreviviente para declarar más impuestos en términos de materia de económica, no hay. Y tampoco veo yo la conmoción interior, Felipe, Néstor. A no ser que en el hecho sobreviniente el presidente diga: porque perdimos el control del orden público en el departamento de Norte de Santander, necesitamos más plata para las fuerzas militares, para más aviones o qué sé yo, para lo que sea. No, eso está pegado con babas, Néstor. Es que el artículo de la Constitución es muy claro. Es decir, esto es la conmoción interior, es cuando haya hechos que amenacen la institucionalidad, es decir, el sistema democrático mismo, y que no puedan ser manejados, lo quiero poner en términos coloquiales, por los instrumentos existentes. Aquí no es el caso. Usted no es ve, el caso. Usted no lo ve veo, Néstor. No lo veo. No, es que yo no lo veo. Además porque si llegamos a esta situación es por negligencia del propio gobierno. Vamos en 100 muertos y casi 20.000 desplazados, Felipe. Son las es una cifra absolutamente dramática, pero eso se puede manejar, bueno, en teoría, porque eso depende del comandante jefe de las fuerzas militares, con lo que el país tiene, Néstor. Es que yo no veo por dónde, ahora que es dramática la situación, sí es dramática la situación. Eso es lo que tendrán que probar. Que el gobierno llevó al país a esta situación por la improvisada política de paz total, también es cierto. Bueno, la paz total. Entonces, la verdad es que yo no veo por dónde, Néstor. Es que, ¿qué es lo que está pasando en el Catatumbo que no se puede resolver por los mecanismos institucionales? Esa figura de la paz total, por supuesto, Néstor, sale supremamente herida de los hechos derivados en Norte de Santander. Aurelio, señor. Néstor, ¿usted vio ayer el trino de Carlos Velandia, que fue antiguo comandante del ELN, Felipe Torres? Sí. Sí, el que compara la situación, lo que está pasando con otros hechos graves de orden público y otras regiones. Claro. Es que de lo que dijimos ayer de que esto no tenía precedentes, cada vez va siendo más cierto. Cada vez le debe quedar más claro a los oyentes el impacto que esto ha tenido. Es que Felipe Torres dice que lo que pasa en el Catatumbo supera las masacres de Mejor Esquina, El Chengue, Segovia y El Aro juntas, protagonizadas por el paramilitarismo. Es decir, es que lo que ha pasado en el Catatumbo es una gravedad enorme. Claro, pero eso es darle la razón a Aurelio. Usted está diciendo, el presidente tiene razón para declarar el estado de conmoción interior.
No, y mire usted la noticia que acabamos de dar, que 17 disidentes de la FARC se entregaron ya. O sea que, o del comando ese de Mordisco, etcétera. O sea que lo que estamos viendo en esta hora es que el ELN está tomando posesión del Catatumbo, librándose ya está salido del control militar hace rato, y librándose de quien le competía en el control territorial. Entonces, aquí una cosa es lo que está pasando, y otra cosa es si el gobierno en esas facultades abusa de las facultades para excederse en medidas que vayan más allá del trato específico. Pero yo sí quiero resaltar que lo que ha pasado en el Catatumbo es de una magnitud que a mí, realmente, consecuencia de una mala política de paz, también de acuerdo. Pero ya, decir, de nada nos vale mirar hacia atrás. No, lo que estamos viendo hoy es que el Catatumbo está quedando a buen recaudo del ELN y que, por lo tanto, yo creo que eso significa movilizar fuerzas e incluso movilizar recursos. Porque además hay otro elemento que aquí viene a complicar las cosas, Néstor, y es el tema de la retaguardia venezolana. Es decir, hay una serie de hechos que no se puede decir, no, es normal, eso es lo que ha pasado siempre. ¿Y quién debilitó las fuerzas militares? Para Felipe no hay un hecho sobre fuerzas militares. Si me hablan fusilan a 80 personas enfrente a su casa como en las peores épocas del paramilitarismo, y para Felipe no hay un hecho sobreviviente. Realmente yo no sé entonces qué pueda ser considerado sobreviviente por Felipe, porque lo que está pasando en el Catatumbo, como lo acaba de decir Aurelio, no tiene antecedentes recientes. Pero eso estaba advertido, amerita de todas las capacidades. El informe de la defensora del pueblo del yo no sabía que estaba cantado que iban a fusilar. Yo no sabía que estaba cantado que habían a fusilar 80 personas. Yo no sé ustedes por qué no lo reportaron aquí al aire si estaba tan cantado. Si estaba tan cantado, yo no entiendo por qué no lo mencionaron aquí ustedes oportunamente. Le paso por interno. No me voy a meter con el tema de las víctimas, que es cierto, porque me parece repugnante meterse con el tema de las víctimas. Las víctimas, vengan de donde vengan, merecen toda la consideración, ellos y su familia. Totalmente de acuerdo, Felipe. Por eso me sorprende que para golpear, por eso me sorprende que para golpear, por eso me sorprende, Felipe, que para golpear al presidente, que Petro llevó al país, que para golpear al presidente. Por eso me sorprende que para golpear al presidente se diga aquí que matar a 80 personas enfrente a su casa, fusilarlas, no es un hecho sobreviviente. Luis Ernesto, le sugiero que lea las alertas de la Defensoría del Pueblo, que no son para... de acuerdo, las tengo clarísimas. Es que la situación en el Catatumbo no alertó en noviembre. La situación en el Catatumbo... Si me deja darle mi información. La Defensoría del Pueblo no emitió las alertas en noviembre pasado para golpear al presidente. Era para proteger a la ciudadanía. Pero además era una alerta de inminencia, no era una alerta sencilla. Decía, esto va a pasar. Y Vera Grave contó que llevaron el tema a la mesa y le dijeron al equipo del ELN, ojo, porque esto lo van a cometer. El gobierno estaba advertido. O sea, la defensora advierte y Vera Grave ayer lo confiesa, que sí se llevó a la mesa. Justamente, y aquí creo que todos hemos estado... Hechos cantados, hechos evitables, crónica de una muerte anunciada, Luis Ernesto. Entonces, mire, que el Catatumbo ha sido tierra de nadie, no solo en este gobierno, sino en los últimos gobiernos, en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno del presidente Santos, en el gobierno de Uribe. Todos aquí lo sabemos y tenemos que reconocerlo. Que por supuesto la Defensoría alertó oportunamente, en eso no hay discusión, y que la paz total es un fracaso total tampoco tiene discusión. Lo que está en discusión hoy es si se ameritan medidas extraordinarias porque hay un hecho sobreviniente, y ahí va mi punto. Evidentemente, la degradación de la guerra, la anarquía en la cual se encuentra hoy el Catatumbo, donde las personas las sacan de su casa como en los peores tiempos del paramilitarismo, las fusilan, donde los mismos guerrilleros del Frente 13 no se sienten seguros y se entregan al ejército, pero no por miedo al ejército o al orden o a la ley, sino se entregan porque tienen temor del ELN, porque cuando la población está sometida de esa manera y es absolutamente vulnerable, se requieren medidas extraordinarias, y eso es lo que está en discusión. Todas las fuerzas militares, ¿quién decretó los ceses bilaterales? Ahora bien, les sugiero es que Felipe, no es que no hay discusión, Ernesto, que la paz total. La entrevista de ayer con el general, ¿cómo se llamaba el general de ayer? General Rodríguez. Que es el Rodríguez. Queda uno aterrado. El comandante del batallón del ejército allí en norte de Santander, que a la pregunta, ¿y por qué no los capturan?,
Felipe, usted se acuerda la respuesta, porque hay una negociación de por medio. Es decir, aquí estamos en una combinación de factores que obviamente hay que tenerlos todos. Y en nombre de la paz sacrifican absolutamente todo. Oti Patiño dijo que la puerta de la paz sigue abierta a pesar de todo lo que ha pasado. Luis Ernesto, usted no puede perder de vista que Arauca, el departamento de donde llegaron o de donde transportaron guerrilleros del ELN para norte de Santander, también hubo una situación similar hace apenas unos años en este mismo gobierno, que entre otras cosas recortó en casi $1 billón el presupuesto para la defensa, para la seguridad nacional, porque no le parecía importante seguramente combatir al ELN y a la disidencia. Y ocurridos los errores, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar o a insultar pero al no presidente? Es sobreviviente. ¿O qué hacemos? ¿Usted cree? Pero es que el artículo Héctor, 213 de la Constitución no exige que sea sobreviviente. Yo no sé de dónde sacan eso, de dónde sacan esa discusión. En el artículo 213 de la Constitución dice: en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, etcétera. No dice, al contrario de lo que ocurre en el artículo 215, que dice cuando sobrevengan hechos distintos. La condición de la sobreviniencia se exige para la declaratoria de emergencia económica, pero no para la de conmoción interior. De hecho, la conmoción interior se ha decretado, sí, claro, obviamente, y pues ese es bastante extraordinario lo que está pasando en el Catatumbo, claro. Pero lo que ocurre, pero además la condición de extraordinario tampoco se mide por si es que viene pasando. La condición de extraordinario se mide es si con las herramientas ordinarias se puede atender o no. Sí. Si el presidente de la República, con las facultades que tiene hoy, sin decretar el estado de excepción, puede atender la situación o no. Esa es la discusión. En eso consiste lo extraordinario. Lo extraordinario no consiste es que sea un hecho nuevo, pero no quiere decir que sea un hecho nuevo. Ese es un error. El hecho nuevo sí, en el caso de la sobreviniencia en la emergencia económica, pero en la conmoción interior no se trata de que sea un hecho nuevo. Pero están diciendo que van a declarar que ambos se excluyen, ¿no? Es que Felipe, como estamos con los dos estados excepcionales, son los dos. Es que ambos estados de excepción se excluyen, Néstor. Eso está claramente en los artículos del profesor Riveros 213 y 215 de la Constitución. Lo he dicho temprano. Dice el 215, perdón. Es que lo que es cuando claro, Felipe, sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213, que es la conmoción económica. Felipe, allí es donde yo creo que la oficina jurídica de la Presidencia de la República tiene que hacer hoy una maroma muy importante para crear dos hechos diferentes. Después la Corte los tumba y entonces Petro sale y dice que es golpe en la Felipe, para lo económico. Uno que justifique la conmoción interior, que seguramente es el Catatumbo, y mi pregunta durante toda la mañana ha sido ¿y cuál es el hecho extraordinario sobreviniente para justificar la emergencia económica? Van a terminar escogiendo una de las dos. Que no puede ser Catatumbo, por supuesto, porque lo del Catatumbo no puede ser la causa. Lo del Catatumbo da para una conmoción interior. Yo creo, ahí puede haber discusión, pero digamos, uno podría suponer que da para una conmoción interior. Para la emergencia económica viene una discusión, y va a ser una discusión fuerte, Néstor, entre otras cosas porque yo lo que preveo, vamos a ver si me equivoco, es que el presidente de la República pide la declaratoria de emergencia económica porque él cree que para atender la situación del Catatumbo no hay solamente que tomar medidas, llamémoslas militares, que eran lo tradicional, pues pasaba algo así, sino económicas y sociales, por ejemplo, crear la Universidad del Catatumbo, por decir cualquier cosa, con el pretexto de que es que la situación... Pero permítame, Néstor, pero es que para crear... Pero además, ya lo destrabaron. Pero es que para no necesitan una emergencia para poder avanzar en eso. Lo que quieren es hacer una reforma tributaria. Pero por estoy tratando de dar un ejemplo para tratar de explicar a los oyentes. Sí, le iba a decir, para crear una universidad, por supuesto, eso no se necesita de una facultad extraordinaria. O sea, las facultades... Sí, porque una universidad se crea por una ley o por una ordenanza de una asamblea, no se crea por un decreto. Se necesita una emergencia. Otra cosa es construir un edificio, pero crear una universidad. Pero puedo cambiar el ejemplo.
pero puedo cambiar el ejemplo si no les gusta lo de la universidad, si por una empresa de servicios públicos. Cualquier decisión que necesite una ley, o por ejemplo, crear un régimen tributario especial y decir que los servicios que se presten desde el Catatumbo no generan IVA, por decir cualquier cosa. Cualquier ejemplo. Ahí la discusión no es la medida, sino si esas son las causas de la perturbación. Y esto es muy importante, porque ¿cuál es la causa de la perturbación? Está perturbado el orden público. ¿Qué es lo que genera la perturbación? Entonces uno diría el ELN, que está generando una situación como la que generó, y por lo tanto, ¿cómo se enfrenta a esa situación? Pues, perdóneme decirlo para que lo entiendan los oyentes, avala con decisiones militares, se enfrenta a una organización criminal. Yo creo, pero estoy anticipándome y tratando de imaginar qué es lo que está pensando el presidente va a decir, no, eso no se enfrenta solo a bala, sino que eso responde a una situación social de la zona, y por lo tanto se requiere inversión, incentivos económicos para que haya empresas en la zona, construir carreteras, etcétera. Y eso, pues esa es la discusión que va a tener que dar. Eso lo anunció hace 2 años en el Catatumbo el presidente. Yo creo que el presidente lo que está es aprovechando la circunstancia para poner unos impuestos que no le pasaron en la ley de financiamiento y que lleva ardido con eso 3 meses. Pero María Consuelo, no es excluyente lo que dice Héctor con lo que dice usted. Pues claro que todo conduce a que se necesita plata. Solo que me imagino, Felipe, los magistrados en la Corte Constitucional van a preguntar si el presidente quiere hacer inversión social en Catatumbo y se da cuenta que allí hay un problema social, ¿por qué no lo hizo en los 3 años? Que no es nuevo. Claro, porque está aprovechando la situación posesionado ahora. Estuvo en el Catatumbo. Es que el problema no es que se estuvo en agosto del 2022 y dijo que iba a ser la capital mundial de la paz, y anunció la universidad y anunció una cantidad de medidas sociales, en fin, y no hizo nada. Dejó llegar esto a esa situación. Sobre el tema del Catatumbo, Felipe.